La clase de hoy va a ser sobre derechos humanos. La clase de hoy va a ser sobre derechos humanos y vamos a ver las distintas clases de derechos humanos que hay y lo vamos a ver las clases en relación a sus generaciones. Los derechos humanos tienen 4 generaciones: la primera generación, la segunda generación, la tercera generación y la cuarta generación. Cada generación desarrolla o presenta derechos humanos distintos. Buenas. ¿Cómo es su apellido? Vega Celeste. Okay. Entonces, cuando digo generaciones, ¿cuándo aparecen? Aparecen en distintos momentos de la historia. La primera generación es la más antigua, la cuarta generación sería la más contemporánea, la más cerca del siglo XXI. Y cada vez que aparece una nueva generación, se transforma. ¿Qué se entiende por derecho humano? ¿Se entiende? Entonces, a mí hay algo que me molesta internamente, usted no tiene por qué molestarle, yo porque soy un cabrón con esas cosas, que es cuando me dicen, me dio una secuencia sobre derechos humanos. Y le digo, ok, ¿cuáles derechos? Porque no es lo mismo los derechos de la primera generación que los de la cuarta generación. Mayormente, los docentes con los que ustedes harán sus prácticas le van a pedir de tercera generación. Entonces, mayormente uno está atrasado unos 50 años con los derechos humanos que enseña. Pero bueno, no es culpa de usted ni culpa mía, es culpa del sistema educativo. Cuando ustedes ya sean parte más directa del sistema educativo, es decir, sean profesionales, quizás puedan elegir trabajar con esto. Pero comúnmente trabajan esto. Le aviso para que sepan desde ya. Ahora, ¿la cuarta generación de los derechos humanos anula la primera generación? No, lo que hacen es como ir sumando o ampliando la idea. Es decir, que la cuarta contempla la tercera, la segunda y la primera, la tercera, la segunda, la primera, la segunda, la primera y la primera nada porque no tiene un antecesor directo. ¿Se entiende? Entonces, nosotros vamos a empezar a ver los derechos humanos de una manera genealógica, es decir, desde el origen, desde el gen, hasta la actualidad. ¿Bien? Entonces, empecemos por el principio. ¿Puedo poner a grabar? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dice que sería adecuado? Sí. ¿Estarían de acuerdo si yo hago eso? Mira, listo. Grabando. Bueno, la primera generación de los derechos humanos es en 1789. Sucede en Francia. Y una cuestión que tienen en común todas las generaciones, es que aparecen luego de grandes crisis. Es decir, la humanidad, en vez de prevenir, vos podés prevenir o curar, ¿no? Bueno, lo que hacen es tratar de curar. Por más que sabía que hace mucho venía el problema, hasta que no explota no hacen nada, ¿no? Entonces, en vez de cambiar la cañería porque se está vieja, esperamos que la cañería empiece a gotear. Son crisis, no que empiece a gotear, sino que explote la cañería y que se me inunde toda la casa y diga, bueno, estaría bueno cambiar la cañería. ¿Ok? Entonces, siempre hay crisis. En 1789 sucede lo que se llama la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un intento del Estado francés de tirar la monarquía francesa, de tirar a los reyes y poner a un gobernante electo. Buenas, ¿cómo es su apellido? Y la Revolución Francesa lo que hace es tiene una bandera. Todos, no sé si conocen el famoso eslogan de la Revolución Francesa. ¿Lo conocen? Son 3 palabras. Que aparece la justicia, ¿no? Igualdad y fraternidad, ¿no? Que la libertad aparece como una mujer desnuda tirando una bandera, guiando al pueblo. Bueno,
una concepción bastante machista y misógina sobre la libertad, pero no importa, por lo menos no para nuestra discusión. Entonces veamos cuál era el contexto que llevó a que sea necesario pensar en los derechos humanos. Bueno, para 1780, 9 años antes más o menos, había una serie de crisis sumamente profunda en el Estado francés. Por un lado, la crisis institucional. La gente ya no creía en la monarquía, no consideraba que la monarquía era un buen sistema de gobierno. Y ustedes me dirán, toda la gente no, un grupo de gente en particular, los burgueses. Un grupo social en particular que tenía un elemento en general, que tenían mucha plata. Tenían tanta plata que podían comprar sus propios ejércitos. Es decir, para mí, qué amable. Usted está llena de amabilidad. Debe ser su carácter primario. Entonces, llena la situación de la monarquía con los burgueses, en donde estos tenían la característica de poder comprar sus propios ejércitos. Nada peor que para un Estado que un ciudadano pueda comprar un ejército que combata contra el ejército del propio Estado. Es como si, por ejemplo, Elon Musk o Jeff Bezos compraran un ejército para combatir contra Estados Unidos. Se dan una idea de la cantidad de poder que tienen. Que huele. Uy. Lo segundo, que había una crisis moral. La crisis moral era porque no solamente lo que creían que los monarcas, o sea, crisis institucional, crisis moral. No solamente creían que la monarquía no era un buen sistema de gobierno, sino que la gente tampoco confiaba en sus gobernantes. Una cosa es el sistema de gobierno, otra son sus representantes. ¿Bien? Porque uno, por ejemplo, puede creer en la democracia, pero no en el presidente. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no creían en el sistema monárquico, pero encima los monarcas que estaban en ese momento tampoco eran muy queridos. Por ejemplo, la reina María Antonieta gasta 1.600.000 libras para comprarse un collar, cuando el pueblo se moría de hambre. Entonces no está tomando buenas decisiones. La tercera crisis que hay es una crisis religiosa, porque en ese momento había como dos poderes eclesiásticos en la iglesia francesa. Por un lado estaban los agustinianos o los jansenistas, es una rama del cristianismo, que trataba de alguna manera beneficiar a la gente con poder. Básicamente la religión tiene que ser gobernada, comandada, guiada por los poderosos. En contra de eso estaban los del bajo clero. Los del bajo clero tenían otra característica, que consideraban que la religión tenía que ser dirigida, gobernada y ocupada por los pobres. ¿Cómo es su...? Martínez. Espera que no termine de hacerlo. Entonces, teníamos dos castas de la iglesia. Teníamos la casta que decía que solamente los poderosos podían dirigir la iglesia y la casta que decía que solamente los pobres deberían dirigir la iglesia. Esta distinción no es nueva y al día de hoy sigue existiendo. Tenés gente del clero que dice la iglesia es una manera de generar poder y gente del clero que dice la iglesia es una manera de salvar a los oprimidos, a los vivos. Este lo voy a necesitar. Gracias. Entonces, esa puja está muy fuerte ahí. Crisis moral, crisis institucional, crisis religiosa, también una crisis social. ¿Por qué? Porque para el 1700 el feudalismo, que es un sistema económico en particular, entra en crisis. ¿Por qué entra en crisis? Porque antes el feudalismo tenía la siguiente característica. Vos, como trabajador, estabas atado a una tierra donde vos trabajabas la agricultura o la ganadería o lo que sea. O sea, vos no podías salir de ese macizo de tierra. Tu apellido estaba atado a esa tierra. Y esa tierra tenía dueño, que era un rey o un varón o un conde. Entonces, por transición, el rey, el conde, el varón, era dueño tuyo. ¿Por qué? Porque vos no podías salir de la tierra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, ese sistema llamado feudalismo se empezó a discutir y dicen, no, la tierra, el dueño de la tierra es el que la trabaja. No puede ser
alguien por apellido. Entonces aparece un problema bastante complicado. Dice, yo me mato laburando, hago trigo o crío vacas y el 90% de eso va para alguien que no hace nada. Entonces está en crisis. También había una crisis económica. ¿Qué le pasaba a Francia? Francia había financiado la guerra de independencia de las colonias norteamericanas, lo que hoy sería Estados Unidos. Estados Unidos se quería independizar del Reino Unido, pero no tenía plata, era una colonia. Entonces Francia, como era enemiga del Reino Unido, le financia. Dice, vos necesitas plata para la guerra, acá tenés plata, liberate, porque de repente el Reino Unido va a perder. Ustedes saben lo grande que es Estados Unidos. Imagínense perder todos esos recursos, un montonazo. Entonces sabía que le iba a doler. Pero lo que no sabía Francia era cuánto le iba a doler a ella financiar una guerra. Es como si usted es un país, digamos que usted es Irán y usted es Irak, y yo desembolso la mitad de mi PBI para usted y la mitad de mi PBI para usted, ¿no? Porque me conviene la guerra, ¿no? Porque me salgo beneficiado yo. El tema es que la guerra dura mucho y de repente yo necesito sobrevivir, no tengo cómo pagar las cuestiones. Cualquiera que esté endeudado entiende el concepto de la deuda, ¿no? Y por último, había una crisis no solamente económica, sino financiera. Buenas, ¿cómo es su apellido? ¿Por qué? Porque en 1788 cayó una helada muy grande, muy inesperada. Entonces Francia, que pensó que iba a tener mucho maíz, mucho grano, para poder ganar la plata que había perdido por la guerra, no pudo, no tuvo cosecha. Al no tener cosecha, tuvo hambruna, la gente se moría de hambre, no tenía nada para vender, no tenía para dar. Entonces, fíjense, toda esta serie de crisis generó un caldo de cultivo que en 1789, ¡boom!, explota. Una cosa como nosotros pudimos haber experimentado en el 2001, cuando muchas cosas llevaron a una cuestión de explosión social. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces pasa eso, una crisis terrible, social, institucional, económica, religiosa, moral. Entonces, ¿qué hace el pueblo hambriento? Va a tomar las calles, motines, destruye todas las ciudades. Entonces, ¿qué hace el rey en ese momento? Bueno, va a llamar el rey Luis XVI, va a llamar a un consejo, una asamblea donde todos los representantes del pueblo estén. ¿Quiénes son esos representantes? Me dirán ustedes. Los nobles de parte de la monarquía, el clero de parte de la iglesia y lo que se llamaba en ese momento el tercer estado, el pueblo. ¿Quiénes representaban al pueblo? Los burgueses. No los pobres, los burgueses. Entonces, el 5 de mayo de 1789 se juntan estos tres representantes del pueblo para transformar a Francia, crear un nuevo país. Ya no ser Francia monárquica, sino ser una república, la República Francesa. Y para eso tienen que crear una constitución. Todo Estado nuevo tiene una constitución. Por ejemplo, cuando Argentina se independiza de España, cuando deja de ser el virreinato del Río de la Plata y se convierte en Argentina, tiene que crear una constitución, porque ya no puede seguir ser la colonia. ¿Se entiende el concepto? Tiene que crear un nuevo marco legal. Entonces crean un nuevo marco legal, la Constitución. Y el preámbulo de la Constitución no es el preámbulo argentino que dice, no, los representantes del pueblo argentino, bla, bla, bla. El preámbulo son la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es decir, no crean un preámbulo solamente para Francia, crean un preámbulo de carácter universal. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Bien? Ahora, antes de hablar de esta declaración, recordemos que estamos en esta fecha, ¿no? Y yo dije que unos años atrás Francia empezó a financiar una guerra. ¿Qué guerra era? La de Estados Unidos.
que Estados Unidos logra independizarse en 1776, 13 años antes de este suceso. ¿Bien? Ahora, si ustedes leen la Constitución de Estados Unidos, que no creo que la vayan a leer, pero si ustedes la leen, dice la Constitución que todos los hombres nacen libres e iguales. Perdón, nacen no. Dice, son libres e iguales. Todos los hombres son libres e iguales. Entonces acá nosotros como... Esto es como para profesionales, no para enseñar, pero para que ustedes entiendan. Tendríamos que pensar por qué empezamos a hablar de derechos humanos en 1789 cuando la primera constitución en todo el mundo que habla de libertad e igualdad es la estadounidense. ¿Se entiende lo que te digo? Por primera vez en un país aparece en su marco jurídico la idea de libertad e igualdad. Por primera vez, hace 13 años. Entonces, ¿por qué yo hablo acá y no hablo acá? Bueno, la respuesta es que acá hay dos cosas. Para la Constitución de Estados Unidos somos libres e iguales frente al Reino Unido. No, esto no es de carácter universal, es solamente para ellos. Y segundo, cuando digo son y no nacen, estoy permitiendo que siga existiendo la esclavitud. ¿Se entiende? Sí. Porque nacer libre, sos imposible que te hagas esclavo. Si sos, y bueno, ya podemos discutir un poquito eso. ¿Se entiende? En cambio, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 no dice son, dicen nacen. ¿Está? Y encima no dicen nacen los franceses, dicen nacen todos los humanos de todos los países. Estados Unidos tiene una declaración de carácter particular y Francia tiene una declaración de carácter universal. Por eso decimos que en 1789 aparece la primera generación de los derechos humanos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es lo mismo nacer que ser. Entonces, esta declaración de los derechos del hombre y ciudadano consta de dos cosas: un preámbulo y 17 artículos. El preámbulo básicamente lo que dice es que el hombre, por su capacidad de razonar, puede crear su libertad y progresar socialmente. Es decir, hay una fe en la razón. La razón humana es nuestro instrumento para liberarnos. Eso dice el preámbulo. Tiene una fe, casi diríamos ingenua, de que solamente con razón es suficiente para liberarnos. ¿Ok? Y los artículos son 17. Los artículos hablan, por un lado, de que existe lo que se llama el derecho natural. ¿Qué es el derecho natural? Por ser humano, te mereces estos derechos. La naturaleza humana te da estos derechos. Ese es el derecho natural. Por ser quien sos, un ser humano, inmediatamente, automáticamente, sin mediación, estos derechos son tuyos. ¿Cuáles? Los 17 que dice la primera generación. ¿Bien? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos esta naturaleza? ¿De dónde nacen estos derechos naturales? Bueno, el preámbulo habla de que estos derechos naturales vienen por la fuerza de Dios. Acá la garantía es Dios. ¿Se entiende? Hay un Dios que creó al ser humano y al crearlo le imbuyó, le incorporó, le hizo inherente a sí mismo estos derechos, ¿no? Esto ya es una cuestión religiosa que hay mezclada acá, pero bueno, así es. También estos artículos señalan que los derechos son intransferibles. Yo no te puedo dar mi libertad es mía.
Y también no solamente son intransferibles, sino que son inanejables, inajenables, que no te los puedo quitar. Yo no te lo puedo dar, pero vos tampoco me lo podés quitar. Inajenables. Bien. Bueno, vamos a ver los artículos. ¿Todos? Vamos a ver algunos. El primer artículo consta de lo siguiente, se los leo. Les leo este solo. Lo demás se los voy a comentar, pero esto se los leo para que vean. Los hombres nacen y permanecen iguales en derechos. Las distinciones sociales solo podrán fundarse en la utilidad pública. La primera frase es impactante. Los hombres nacen y permanecen iguales en derechos. El segundo artículo dice que la igualdad de derechos se funda en la libertad. Entonces ya tenemos igualdad y libertad garantizada de entrada. Ahora, vamos a ver un poquito esto. ¿Qué quiere decir igualdad acá? ¿Qué se entiende por igualdad? Esto les puede decir a ustedes el día que tengan que trabajar la igualdad y no sepan qué carajo es. Bueno, hay tres tipos de igualdades que podemos pensar. Podemos pensar una igualdad jurídica, que las leyes son iguales para todos. ¿Se entiende? O sea, no hay una ley especial para vos ni una ley especial para mí. La ley es para todos. Una igualdad judicial, que quiere decir que cualquiera puede ocupar un cargo público. No es que por vos ser, qué sé yo, Huarpe no podés ser presidente. ¿Se entiende? Todos, no importa sus condiciones, pueden ocupar un cargo público, el que sea, si quieren, si no quieren, no. Y tercero, igualdad fiscal, es decir, que todos pagan los mismos impuestos. Esto era muy importante para los franceses en ese momento, porque el rey no pagaba ningún impuesto. Estaba exento el rey y los nobles. Ahora, eso es la igualdad. Igualdad jurídica, igualdad judicial, igualdad fiscal. Pero yo dije otra cosa, también hay libertad. ¿Qué se entiende por esta libertad? Bueno, hay como tres ideas de libertad principales. Libertad de conciencia, que ustedes pueden, o sea, dice que vos podés pensar lo que vos quieras. Nadie puede ser metido a la cárcel o ser juzgado por su pensamiento. Por ejemplo, si yo tengo una opinión religiosa distinta a la tuya, debería tener derecho a tenerlo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? La segunda libertad es la libertad de expresión, que es que nadie debe ser censurado por las opiniones que tiene, por decir lo que dice. Si yo quiero decir que muera el rey de Francia, debería poder tener libertad de hacerlo. ¿Se entiende? Libertad de expresión. Y tercero, libertad de la propiedad privada. ¿Recuerda lo que yo dije del feudalismo? Yo no era dueño de la tierra. El dueño era el noble. Yo trabajaba y estaba vinculado. Libertad de la propiedad privada es que yo pueda ser dueño de mi tierra, dueño de mi casa y hacer con ella lo que se me cante. ¿Se entiende? Esos son los artículos 1 y 2. Del 3 al 17, hacemos una masa de artículos ahí, lo que se defiende son dos ideas. La primera idea es la soberanía nacional. ¿Buenas? ¿Cómo es su apellido? Dos ideas. La primera idea es la soberanía nacional. La soberanía nacional habla de que el gobierno, el poder, no está en el monarca. Eso sería soberanía monárquica. El poder está en la nación, en el pueblo. La nación es algo colectivo, es algo que abarca a todos. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿El monarca o el pueblo en la soberanía nacional? El pueblo, claramente. El pueblo decide quién lo gobierna. Por ejemplo, el pueblo puede decidir ser gobernado por un rey. No hay problema con eso. Pero lo decide el pueblo. ¿Se entiende?
Y segundo, hay un principio de legalidad, que todas las leyes que se crean, las crea el pueblo. Las leyes son la voluntad del pueblo. Si hay una ley que no representa a la voluntad del pueblo, se puede cambiar, se puede eliminar, se puede transformar. ¿Se entiende lo que esta generación? Bueno, claramente esta primera generación, cuando se crea, tiene un carácter muy positivo. Por ejemplo, hablar de la libertad y la igualdad como algo universal era bastante novedoso. Pero no está exenta de problemas. Por un lado, si ustedes prestaron atención, cuando yo leí el artículo primero, dije que las funciones del ciudadano dependen de la utilidad. Es decir, que se hace una división de ciudadanos de primer nivel y ciudadanos de segundo nivel. Ciudadanos que son útiles y ciudadanos que son inútiles. ¿Cómo juzgamos esa diferencia? Por el pago de impuestos. Ahora, ¿quiénes podían pagar impuestos? Los que podían trabajar. ¿Y quiénes podían trabajar? Los hombres. Las mujeres no podían trabajar. ¿Cómo se llama la declaración? ¿Dije la Declaración Universal de los Derechos Humanos o qué dije? Del hombre y del ciudadano. La palabra hombre está puesta a propósito ahí. Está puesta a propósito. Entonces, no es universal, tan universal como parecía. ¿Me entienden? Segundo, otro problema que tiene esta Declaración de los Derechos Humanos es que está dirigida para satisfacer las necesidades y los intereses de un grupo social en particular, los burgueses, porque fueron los únicos que tuvieron voto y voz en la asamblea, en la creación de la Constitución. Todos los trabajadores que no pudieron ser parte de los burgueses, toda la clase común, no tuvo voz ni voto. Tal es así que la clase común aparece como ciudadanos de segunda, no pueden elegir sus propios gobernantes. Solamente los burgueses eligen a los gobernantes. Y tercero, se crea dentro de los artículos la anulación, que está prohibido, la asociación profesional. Es decir, no se pueden hacer gremios de trabajo. Entonces, como verán, estos derechos humanos tienen varias e importantes limitaciones. Claro, no es tan universal como quisiéramos. Bueno, entonces va a aparecer la segunda Declaración de los Derechos Humanos, la segunda generación, que aparece en 1419. ¿Qué pasa en el mundo en 1419? ¿Alguien sabe? Perdón, 1900. No, 1919. ¿Qué pasa en 1919? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa en Europa, que es tan importante? Bien, ¿cuándo empieza y cuándo termina? Sí. En 1919 termina. Empieza en 1914 y termina en 1919. Entonces, ¿qué pasa? Primero, ¿qué dije yo? Cada generación aparece después de una gran crisis. Bueno, ya en la Primera Guerra Mundial era una crisis, pero antes ya se estaba cocinando el caldo. Por ejemplo, había aparecido la segunda revolución industrial, que aparece con la invención del tren, con la creación de la fábrica, la industria. ¿Y cuando aparece la fábrica, qué aparece? ¿Quién llena la fábrica? ¿Pero cómo se llaman los trabajadores de la fábrica? Tiene un nombre. El proletario. Y ese proletario son los obreros de la fábrica. Aparece una segunda clase social. Están los burgueses y ahora aparece la clase
proletaria. ¿Otro avión? Dale. Esta clase trabajadora, el proletario, no tenía derechos laborales. Trabajaban 18, 20 horas. Tampoco había derechos para, por ejemplo, los niños podían trabajar. Eran unas cuestiones donde no había ningún control sobre cómo vivían estas personas en el trabajo. Entonces tenemos revolución industrial. ¿Para qué no lo dice? Tenemos la revolución industrial. Y a partir de eso también tenemos lo que se llama el colonialismo europeo. Sabemos que para 1800 las colonias latinoamericanas se habían independizado. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, todo más o menos por el 1800. Entonces, Europa, que tenía control sobre territorios, se quedó sin todo ese lugar. Entonces empezó a buscar otro lugar. Surge el segundo tipo de colonialismo, que es en África y en Asia, donde cuando son expulsados los europeos de Latinoamérica, se van a África y a Asia. ¿Cómo? No entiendo. No comprender. ¿No te gustó el que te dice? Tráeme otra hoja nueva y te hago uno nuevo. Ella sabe que es la reina de la clase, ¿no? O sea, no tiene ninguna duda de su situación privilegiada. El colonialismo va a África y a Asia. Entonces, con la revolución industrial, la segunda, necesitan materia prima, que ya no lo pueden sacar a Latinoamérica, entonces le empiezan a sacar en África y Asia. Pero encima tienen que vender los nuevos productos. ¿A quién se los venden? A la gente que le sacó la materia prima, ¿no? Entonces, aparece todo un control sobre ciertos territorios y surge de la mano de eso el nacionalismo. Europa empieza a generar nacionalismo. Los franceses son más y mejores que los sudafricanos. Los ingleses son más y mejores que los indios, ¿no? Los del país India, ¿ven? Entonces se genera un nacionalismo. Y en tercer lugar, la Primera Guerra Mundial, donde se genera todo un combate bélico a gran escala jamás pensado, con millones y millones de muertos. Al finalizar todo esto, finaliza la Primera Guerra Mundial y aparecen los primeros países que se empiezan a independizar o por lo menos a luchar contra el colonialismo. Entonces se crea la segunda declaración, que se llama la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, sacamos hombre, ahora es humano. Pero no se preocupen, todavía no aparece la mujer en esta declaración. ¿Cuáles son las características? Bueno, como esto está tan conectado a la revolución industrial, al surgimiento del proletario, pasa de pensar en los derechos individuales burgueses a los derechos colectivos del trabajo. Acá aparecen por primera vez el concepto de derecho de trabajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, por ejemplo, empieza a hablarse de la necesidad de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de la sociedad. Por ejemplo, en la primera declaración se habla de que el Estado tiene que reconocer la libertad y la igualdad. Aquí se habla de que el Estado tiene la obligación de dar los medios para garantizar la libertad y la igualdad. ¿Cuál es la diferencia? Yo digo, vos sos igual. Y vos decís, bueno, yo soy igual, pero ¿cómo hago para ir a trabajar si no tengo un colectivo o un transporte? Eso es problema tuyo. Vos con tu libertad haces lo que vos quieras. Si yo digo, tengo que dar los medios, tengo que ocuparme de que puedas ejercer. Por ejemplo, te tengo que educar, te tengo que dar la posibilidad de moverte, te tengo que dar la posibilidad de salud, ¿se entiende? Eso es dar los medios para poder ejercer. Reconocer es, vos sos libre de hacer, como quien dice, cada uno haga de su trasero una flor, eso es reconocer. Ahora, dar los medios de que puedas ejercer la libertad es otra cosa. Yo tengo que ocuparme de dar elementos materiales que faciliten eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Entonces, acá se habla de que el Estado tiene la obligación de dar los medios para proteger y cuidar la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Por ejemplo, se reconocen algunos derechos básicos: el derecho a la enseñanza gratuita, el derecho a la seguridad social, el derecho a huelga, el derecho a la protección a la familia. ¿Vieron que yo dije que la primera generación es de carácter individualista? Esta es de carácter social y dice que la base de la sociedad es la familia. Acá aparece por primera vez el concepto dentro del Estado moderno de que la base de la sociedad es y será la familia. ¿Bien? En ese concepto de la familia aparece por primera vez una imagen de mujer que es la madre. El derecho a la familia supone protección a la madre. No aparece la mujer como persona de derecho, aparece un rol de la mujer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Vamos a proteger a la mujer siempre y cuando eso implique proteger su rol de maternidad. Queda claro eso, ¿no? No es que le voy a dar trabajo, no es que le voy a dar salud ni nada. Voy a dar salud si estás embarazada, por ejemplo. ¿Se entiende? Que quede claro eso, porque acá no hay tanta expansión. Más adelante va a haber. Bien. Esta declaración tiene como unos 20 artículos más. Voy a nombrar algunos, quizás los más importantes. El artículo 6, que es el derecho al trabajo y la libertad de elegir tu empleo. Por ejemplo, antes era que si vos naciste hijo de obrero, vas a ser obrero, ¿no? El artículo 7 dice derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que cuando el lugar donde vos trabajás tiene que ser seguro para vos. Artículo 8, libertad de sindicato. Este artículo es muy diferente a la primera generación que tenía prohibido la asociación gremial. Ahora el gremio es un derecho. Bien, eso es un cambio radical. Artículo 9, el derecho a la seguridad social. La policía tiene que protegerte, por ejemplo. El artículo 10, protección a la familia y a los menores. El artículo 11, derecho a una vida adecuada. El derecho a la vida adecuada tiene que ver con los estragos de la guerra. Los estragos de la guerra hizo dos cosas. Dejó muchos huérfanos que quedaron solos a la deriva. No había ninguna institución del Estado que los protegiera. Y generó hambruna. Generó gente que se moría de hambre en las ciudades. Entonces se creó el concepto del derecho al hambre, es decir, el derecho a no pasar hambre. El Estado tiene la obligación de por lo menos garantizar de que no pases hambre. Por lo menos pan te tiene que dar, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El artículo 12 habla del derecho a la salud. El artículo 13 y 14 habla del derecho a la educación, por lo menos educación inicial, ¿bien? Y primaria, lo básico. No secundaria todavía no. Y el artículo 15, derecho a la participación en la vida cultural, es decir, que vos puedas aprender de tu cultura. Yo había dicho que la característica de esto era el desarrollo del nacionalismo. Entonces, esa necesidad de aprender por qué tu cultura es mejor que las otras. Bueno, más o menos se está entendiendo la segunda generación. Ahora, claramente, esta segunda generación no está libre de críticas. En primer lugar, si bien la segunda generación amplía de los derechos individuales a derechos sociales, eso es algo positivo, no explica qué hacer cuando el derecho individual entra en tensión o en contradicción con el derecho social. Por ejemplo, el Estado tiene la obligación, por los derechos de la segunda generación, de darle una casa a todo el mundo. Eso es una obligación del Estado, dar un medio para vivir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero por la primera generación tiene la obligación de garantizar la propiedad privada. En principio decimos que no se contradice. Todo con su casa, todo con su propiedad privada, ¿no? Parecería que no hay contradicción. Pero ¿qué pasa si el Estado tiene menos casas que ciudadanos? Como mayormente pasa. El Estado no tiene una casa por familia. ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, siglo XXI, el IPB hizo un concurso para diferentes casas de distintos departamentos y las noticias decían hay 5 familias por casa. Es decir, vos tenías la oportunidad de 1/5 para ganar una casa.
Inclusive hoy, que está en teoría más aceitado el tema, no tenemos casa para todo el mundo. Entonces, la segunda generación establecía que si el Estado tiene que elegir entre el derecho social y el derecho individual, va a elegir el derecho social. Como no tengo casas para todo el mundo, me apropio de casas. Por ejemplo, tomo tu casa y ahora pongo a vivir 3 familias. O sea, es tu casa, pero yo tengo que darle casas a los otros. Entonces, de ahora en más, tu casa se comparte con 3 casas más. ¿Se entiende? Entonces, hay una contradicción. ¿Es mío o no es mío? ¿Se entiende? Entonces, eso genera una tensión. ¿Cómo garantizar la satisfacción de los derechos individuales y de los derechos sociales? Otro ejemplo. Hablo de la salud. Todos tienen el derecho a la salud. Bueno, está bien, todos tienen derecho a salud. Pero ¿qué tipo de salud? Porque no es lo mismo la salud que necesita vos, que necesita vos, que necesita vos, que necesito yo. ¿Qué sé yo? Yo tengo diabetes, quizás necesito un conjunto. ¿Insulina se pone en la gente que tiene diabetes? Un conjunto de remedios que tendría que ser gratuitos. Y quizás esos no son gratuitos, son otros los gratuitos. ¿Qué sé yo? Los profilácticos. ¿No? Entonces, de repente, ¿cómo yo decido qué derechos de salud primar? Otro ejemplo, el último. El derecho a no pasar hambre. El Estado tiene que tener la obligación de garantizar que nadie pase hambre. Ok, yo puedo darle comida a todo el mundo, pero no todos pueden comer y no todos necesitan la misma comida. Lo cual eso genera un problema. El Estado dice, yo le di pan a todo el mundo, que vos no puedas comer pan es tu problema. ¿Se entiende? ¿Qué? Ah, bueno, está bien. No pensé en vos, es el ejemplo que tengo, el pan, el diabetes y la casa. Son los ejemplos que ya he construido en mi cabeza porque son ejemplos que en la práctica sucedieron, eran las cosas que pasaban. Gente que no podía comer, que no sabían por qué no podían comer pan, pero no podían comer pan, y se morían o le pasaba, y si se murió no puede comer pan. Y bueno, el Estado te da pan, vos marchate después. Que vos no quieras comer es el uso de tu libertad, pero yo te di pan. ¿No? ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, claramente hay muchas cosas que no están resueltas, porque los derechos individuales no siempre se satisfacen colectivamente y los derechos colectivos no siempre se satisfacen individualmente, que son parte de las discusiones que al día de hoy siguen existiendo. Cuando hablan de derechos para un grupo y derechos para otro grupo, dicen, bueno, a ver cómo logramos satisfacer los derechos individuales y los colectivos. ¿Se entiende? Bueno. Todo esto claramente genera toda una serie de problemas. Así pasamos a la tercera generación de derechos humanos. La tercera generación de los derechos humanos es de 1948, si no me equivoco. Déjenme ver bien el año, porque puede que finalizar la... Sí, 1948. Ok, de vuelta. Los humanos podían aprender y ser previsores o esperar que todo explote y luego aprender. ¿Qué pasó más o menos en la década de 40 que impactó mundialmente? La Segunda Guerra Mundial. ¿De qué año a qué año? ¿Se acuerda usted? O lo demás. ¿De qué año a qué año fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuándo terminó o cuándo empezó? En la década del 40. O sea, en la década del 40 tiene desde el 40 hasta el 49. ¿Qué? No. ¿Cuándo empezó y terminó la Segunda Guerra Mundial? Eso, de 1939 a 1945. Perfecto. Usted, por lo menos las guerras se las sabe. Pero sí, pero esto parece conocimientos tontos, pero nos permite a nosotros dividir situaciones. Por ejemplo, les doy otra pregunta. ¿Cuándo empezó la globalización? Vivimos en la era globalizada, ¿no? ¿Alguien tiene más de 23 años acá? Sí. ¿Usted? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Alguien más? ¿Usted? ¿Usted? Ok. ¿Cuándo empezó? A los que tienen más de 23 años, porque los que tienen menos de 23 años quizás no lo saben.
Voy a asumir que no saben, deberían saberlo, pero bueno. En el 2001 se considera que aparece la globalización. Desde la década del 90 se está cocinando y en el 2000-2001 explota, ¿no? Entonces es importante saber esas fechas porque sabemos cómo impacta nuestra cultura. Ok. ¿Qué pasó antes de la Guerra Mundial? Hablemos un poquito. Primero, desde 1919 que se da la segunda declaración. ¿Sabes que podemos poner un papelito? Abajo, tiene que haber salido. Desde 1919 hasta 1948 pasaron ciertas cosas. En primer lugar, sucedió lo que se llama el anticomunismo. Pero con un papel, ¿ahí tiene una hoja que le sobra? Ah, ok, bien. Es que en realidad mucho no me molesta el ruido, pero cuando se golpea me retumba. Y me quedo sin voz porque empiezo a levantar la voz para poder competir contra la puerta. Se dan las olas del anticomunismo. Es decir, como el comunismo influyó mucho en la segunda generación de los derechos, derechos sociales, de derechos del proletariado, ¿no? O sea, es claro para dónde va. Aparecen las respuestas anticomunistas, es decir, tratar de que el comunismo no se expanda. Por ejemplo, se empieza a influir en otros países, en Latinoamérica, de que el comunismo no llegue. Por ejemplo, se financian golpes de estado militares para que se mantenga la democracia, ¿no? Y logre evitar llegar el comunismo. En Argentina es un caso clásico, ¿no? Que justo cuando el comunismo empieza a arribar a las costas latinoamericanas, golpe de estado en Argentina. Claramente es más complejo que eso. Nosotros estamos viendo como pequeños hitos. Espero que ningún historiador me discute. Estamos hablando de pequeños hitos que hacen relevante a la generación de los derechos humanos para nosotros. Segundo, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, pierde, como siempre, Alemania. Y a Alemania se le obliga a pagar la deuda de guerra. Es decir, Alemania tenía que pagarle la guerra a todos los vencedores, lo cual eso lleva a una crisis terrible económica. Un país, imagínense, Argentina que no puede pagar su deuda, tiene que pagar la deuda de todos los países latinoamericanos. Nos fundimos, no te fundís, no hay forma. Y, por último, se da la Gran Depresión de 1929, el crack financiero. Porque acá hay dos cosas. Al finalizar la Primera Guerra Mundial hay una deuda enorme. Todos los países están endeudados, todos los países europeos. ¿Por qué están endeudados? Porque gastaron plata para hacer armas. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces termina la Primera Guerra Mundial y le dice, bueno, Alemania ahora tenés que pagar. Y dice, ¿con qué voy a pagar? No tengo plata. Dice, bueno, mientras vos me pagás, de a poquito, de a puchito, en cómodas cuotas, le pido al país que me debe. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los países europeos? El país europeo A le prestó plata al país europeo B. Y el B al C, y el C al D. Entonces, como A no tenía plata, le pide al B, pero el B no tiene plata. Entonces el B dice, bueno, le pido al C. El C no tiene plata, ¿a quién le pide? Le pide al D, y el D no tiene plata. Y así, de repente, se empiezan a pedir plata y se dan cuenta que nadie tiene plata. Cuando nadie tiene plata, dice, cagamos, crack financiero, no hay nada de plata para nadie, y se da el famoso Jueves Negro, donde todos los países están en default, ¿no? Y caen en picada mal. Entonces, cuando cae en default, ¿qué pasa? Se genera una situación de hambruna, de pobreza generalizada, se venden niños, la gente se muere de hambre, etc. Todo esto que digo es real y sucede en 1929. ¿Qué da lugar a eso? Da lugar al fascismo, al nacionalismo más fuerte. La culpa son los de afuera, la culpa son los de afuera, la culpa son los de afuera, ¿no? Cuando los países entran en crisis, mayormente buscan un chivo expiatorio, ¿no? ¿Qué país logró manejar con maravilla eso? Alemania, que era el que salió peor en la guerra. Porque perdió, tenía que pagar a todos, estaba en su propio crack, en su propia deuda, y entonces empezaron a culpar a un grupo en particular, a los judíos, ¿no? Entonces surge el nacionalismo bien fuerte y aparece el Partido Socialdemócrata, socialdemócrata alemán, que nosotros lo conocemos como el nazismo, y se da toda la Segunda Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial, que fue más enorme de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Una cantidad como de 30
millones de personas muertas, sin contar la gente muerta en los campos de concentración, etcétera, etcétera, que se calculan entre 6 y 12 millones de personas. Una cantidad absurda de gente. Europa diezmada. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace Europa luego de toda esta explosión que se hicieron pelota? Bueno, crean la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Dice, creemos un órgano donde estemos todos los países para poder aliarnos entre nosotros y poder de alguna manera evitar futuros conflictos bélicos. Y para poder aliarnos tuvieron que crear una nueva generación que permitiera mantener la igualdad entre todas las naciones. ¿Se entiende? Y nace, ahora sí, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal, la que se estudia, la que se enseña, la que todos conocen, la que todos invocan, la que todos refieren. ¿Bien? La que está vigente hoy en día. El primer artículo de esta declaración muestra la amistad entre los pueblos. Dice, todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación para garantizar derechos civiles y políticos del individuo. Es decir, acá está hablando de que todos los pueblos de todo el mundo pueden gobernarse como quieran siempre y cuando garanticen la libertad y la igualdad. ¿Ok? Y el Estado tiene la obligación de proteger, mediar y garantizar estos derechos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No lo entendiste. ¿Qué no entendiste? Sí. No, estoy tratando de entender. Y bueno, ¿hasta dónde llegaste? Estoy medio volada. ¿Qué fue lo último que escuchaste? Buen día. El Estado tiene la obligación de mediar los derechos humanos, es decir, darte los medios, por ejemplo, darte un hospital funcionando. Garantizarlos, es decir, todo el tiempo pensar cómo puede lograr para que tus derechos sigan vivos. Y protegerlos. Si alguien quiere violar tus derechos, castigarlo. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo se hace universales? Para que Argentina, por ejemplo, que no está en la ONU, sí está en la ONU. Sí, está la ONU. Pero ahí, participa para poder armar esa declaración. No, ahí explico, ahí voy a esa parte. Ahí está justo por ir a esa parte de lo universal y de lo internacional, que son dos cosas distintas. Primer lado, voy a hablar del internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos parte con dos pactos internacionales, es decir, todos los países firmantes hacen dos pactos. Bien, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos los países firmantes, que en ese momento fueron 78 países firmantes. Bien. 78. Tengo acá el número. Sí, 78. Después se fueron sumando más. Bien. ¿En qué consiste el Pacto Internacional de Derechos Cívicos y Políticos? Bueno, dice lo siguiente. El Estado debe comprometerse a proteger a la gente del ataque por sexo, religión, racismo u otras formas de agresión. Es decir, acá hemos incluido, por ejemplo, el sexo, que no estaba incluido antes, o el racismo, que tampoco estaba incluido. Si dice cualquier forma de discriminación, el Estado tiene la obligación de protegerlo. Y encima el Estado tiene la obligación de asegurar que el individuo pueda creer lo que quiera y expresarlo como considere. Vos podés creer lo que quieras creer y tenés libertad de expresarlo siempre que no dañe a terceros. Por ejemplo, vos querés creer que tu Dios es espagueti a la boloñesa, tenés todo el derecho de creer que tu Dios es el espagueti a la boloñesa. Y si tu manera de expresarlo es usando un sombrero religioso, que es un colador en la cabeza, tenés todo el derecho de usar el colador en la cabeza.
Nadie puede juzgarte por eso. Y ustedes me dirán, ¿acaba de inventar esa religión? No, existe. Existe la religión. Tal es así que hay gente que aparece en su foto de DNI con el sombrero religioso como la gente que aparece con un relicario. Entonces, si usted tiene... Buenas. ¿Cómo es su apellido? Vamos a ver. El segundo pacto internacional, derechos económicos, sociales y culturales. ¿Qué dije yo hace un rato? Que todo Estado tiene derecho a administrarse como mejor considere para garantizar ¿qué? ¿Libertad solamente? Y la igualdad. ¿Por qué ponen este pacto de derechos económicos, sociales y culturales? Porque en ese momento había dos bloques económicos, sociales y culturales. El capitalista y el comunista. Entonces, para evitar el conflicto, dice, cada quien se organiza como quiere. Lo único que tiene que garantizar es la libertad y la igualdad. ¿Bien? Ya vamos a ver un poquito qué tanta garantía hay de eso, ¿no? Pero ahí aún entraría el Estado. Es el trabajo del Estado hacer eso. El Estado... Y cada quien se organiza su economía. Claro, sí, cada quien se organiza, pero todo es un pacto. Todos los estados dicen, yo me voy a comprometer a hacer esto. Por eso está la ONU, donde cada estado dice, yo me comprometo a esto, no me comprometo, sí me comprometo. Bueno, vamos a la parte universal que había preguntado la compañera. Primero, la tercera generación se caracteriza porque dice, esto está destinado a todos los humanos que han nacido, que existen y que existirán. Es decir, trasciende el tiempo. No importa si vos naciste en el pasado, ahora o después, estos derechos son para vos. Ahí está el universal. A su vez, ya, esto es 1948, se borra a Dios. O sea, en las otras dos generaciones estaba Dios. Ahora dice, ya no importa Dios en los derechos. Es el propio humano que se autorreconoce a sí mismo como libre. En tercer lugar, la declaración dice, están todos los estados del mundo obligados a adherirse a esto. ¿Firmen o no firmen? ¿Sos firmante del pacto o no sos firmante? Estás obligado a adherirte a estos derechos. En cuarto lugar, se elimina la utilidad común. Ya no hay ciudadanos de primer nivel o de segundo nivel. Hay un solo nivel. ¿Y cómo se garantiza el mismo nivel de ciudadanía? Muy fácil. Con el sufragio universal, igual y secreto. Desde 1948 los derechos humanos dicen que todas las personas de mayoría legal, no importa su sexo, religión, raza, etcétera, 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 tienen derecho a votar y su voto tiene que ser secreto. ¿Bien? Entonces, vemos acá un carácter más integrador, ¿no? Ahora, por primera vez en el preámbulo aparece un nuevo sujeto de derecho. ¿Quién creen que aparece? La mujer. Dice, los derechos y la responsabilidad del Estado son por igual para el hombre y para la mujer. Tal es así que hay gente que nació y todavía no, que está viva hoy en día y que no nació en un mundo sin mujeres con derechos. ¿No? Y sí, si vos naciste en 1930, por ejemplo. O sea, es una locura eso. ¿Por qué es una locura? Porque nosotros hemos naturalizado eso. Que está bien que lo hayamos naturalizado. El error es que no pensemos que esto tiene, de 1948 al 2023 tengo 52, 72, 75 años nomás. 75 años. No es mucho, no llega a un siglo. Hay mucho camino para seguir. Bien. Esta declaración tiene 32 artículos.
Los vamos a ver. ¿Todos? Sí, todos, pero de a paquete. Por ejemplo, el artículo 1 y 2 dicen: todos tienen derecho a gozar de los derechos. Parece una estupidez, pero es el derecho a tener derechos. Que nadie puede anular el ejercicio de tu derecho. Todos tienen el derecho de tener este derecho. Es como un metaderecho. Parece una estupidez, pero no es una estupidez. Porque luego podemos encontrarnos situaciones donde el Estado dice: vos sos libre, pero no te da la libertad que vos querés. Entonces, el derecho a tener derechos es garantizar la integridad del derecho, sin importar la raza, el color, el sexo, el idioma, la opinión política, el origen, la nación, las condiciones con las que venimos de nacimiento, etc. Los artículos de 3 al 11 establecen que nadie puede estar sometido a la esclavitud o a la servidumbre. ¿Bien? Tampoco puede ser tratado de manera cruel. Esto habla claramente de que para 1948 todavía existían esclavos. ¿Existen esclavos hoy en día? ¿Qué dice usted? ¿Usted dice que no? Bueno, ¿alguien quiere contradecirlo o está de acuerdo? Esclavos no, pero gente mal paga o que no Ok. paga su trabajo, que considerable. Ok. Bueno, quiero decir que siguen existiendo esclavos. Esclavos con todas las letras de la esclavitud. Se calcula que hay una cantidad de 6 millones de esclavos existiendo hoy en día en situación de esclavitud, y de esos 6.200.000 están en Argentina. Por ejemplo, la trata de blancas, donde mujeres las secuestran y las esclavizan para violarlas sistemáticamente y sacar usufructo de eso hasta que mueren o las matan. Entonces, la esclavitud sigue existiendo hoy en día. Esclavos. Y hay gente que tiene malos tratos, condiciones pésimas de trabajo. Bien, entonces, quizás estos artículos todavía no han logrado llegar hasta hoy. Los artículos 12 al 17 dice: toda persona tiene derecho a salir de cualquier país y a regresar. Nadie te puede impedir, si tenés los medios, para salir de tu país. Por ejemplo, ¿querés ir a Chile? Andate a Chile. ¿Querés volver? Podés volver. Nadie debería poder obligar el libre tránsito de los ciudadanos, porque estos derechos no son, en teoría, para ciudadanos, son para todos los humanos. No importa si vos sos ciudadano chileno, ciudadano argentino, ciudadano peruano, ciudadano lo que sea. ¿Se entiende? No sucede tan así en Cuba. Bueno, ya vamos a hablar de las críticas a esta tercera generación. Estamos en la tercera, nos queda una cuarta todavía. Pero sí, hay países donde no es fácil. Y en otros es imposible. También los artículos 12 y 17 hablan de la propiedad individual, como hablaba la primera generación, y agregan un concepto, la propiedad colectiva. Por ejemplo, ahora la casa puede estar a nombre de dos. Antes era el nombre de uno, mayormente el hombre. Ahora puede estar, por ejemplo, el nombre de la mujer, o de los hijos, o lo que sea. ¿Se entiende? Propiedad colectiva. Bien. Los artículos 18 y 21 hablan sobre esto que yo hablaba, sobre la libertad de culto, que cualquiera puede creer lo que quiera, manifestarlo de manera individual o colectiva, pero también puede enseñarlo. Si yo quiero, puedo hacer mi escuela de el dios del espagueti y enseñarlo. No tengo ningún problema, es cosa mía. Nada, siempre y cuando no se oponga a la libertad de nadie. ¿Bien? Si yo tengo una creencia que no anula la libertad, la puedo usar. Voltaire decía, un filósofo, que esta es la libertad de ser idiota. Que dice: no estoy de acuerdo con usted, pero tiene el derecho de ser completamente idiota, úselo a su antojo, ¿no? El derecho de pensar lo que vos quieras, y yo te puedo decir: vos sos un pelotudo, y nada, el pelotudo sos vos, y bueno, los dos tenemos libertad de expresión y de creerlo. ¿Se entiende? Los artículos 22 y 27 hablan de los derechos a un nivel de vida adecuado, teniendo como base a la familia. Acá se vuelve a afirmar la familia como base de la sociedad. Ya vamos a ver que en la Declaración de los Niños y Adolescentes el concepto de familia es distinto, pero por ahora digamos familia en sentido más tradicional y hegemónico, ¿no? Mamá, papá, hijo, hija, perro, gato, ¿no? Después podemos hablar de los otros conceptos de familia, más adelante lo vamos a hablar.
Estos derechos de la vida adecuada habla el derecho a la salud, la educación gratuita hasta el secundario, pasamos del primario al secundario, el bienestar de alimentos, bienestar de vestimenta, bienestar de vivienda, bienestar de asistencia médica. ¿Por qué digo bienestar y no garantizar? Porque ahora, dependiendo de tus distintas condiciones, el Estado tiene que estar obligado a satisfacerlas. Ya no es darle comida a todos por igual, le doy la comida que necesitan a cada uno para garantizar ¿qué? Su bienestar. Su bienestar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Usted no lo entendió? ¿O sí? Sí, lo vi como pensando ahí. Claro, que me quedé con lo otro, pero bienestar en qué punto, porque... ¿Cómo se juzga ese bienestar? Dirá usted, bueno, cada estado y cada pueblo considerará que es su bienestar. Por ejemplo, un estado puede considerar que no contribuye al bienestar ofrecer elementos para garantizar la transición de una persona que quiere transicionar, qué sé yo, de hombre a mujer trans. No te doy las hormonas, no te doy el apoyo médico, nada. Y otros pueden decir que sí, que el bienestar constituye que vos puedas expresarte como quieras expresarte. Entonces, sí te voy a dar de manera pública las hormonas, el apoyo médico, etc., ¿no? ¿Qué se entiende por bienestar? Depende del pueblo y del Estado. Pero la cuestión es que lo que se entiende por bienestar tiene que estar garantizado. Ustedes seguramente se están dando cuenta que hay ruidos que empiezan a sonar ahí, ¿no? Ya vamos a hablar de esos ruidos. Hablemos de los últimos artículos. El artículo 28 al 30, al 32. Toda persona tiene derecho a establecer un orden social e internacional donde hagan que estos derechos y libertades se hagan plenamente efectivos. ¿Qué quiere decir eso? El derecho a poder cambiar el Estado o el gobierno si es necesario. Si el Estado no logra cumplir las cosas, podemos protestar y cambiarlo. Si no nos gusta el gobierno, podemos protestar y cambiarlo. Hacer todo lo necesario, dice, inclusive matar o invadir un país para garantizar nuestros derechos. Por ejemplo, tengo que llevar libertad y democracia a un país que está amenazando mi libertad y democracia. Lo cual esto habla de una cuestión irrestricta de límites. ¿Hasta dónde yo entiendo que se pone en juicio mi libertad y mi igualdad? Bueno, acá aparecen los problemas. Antes de continuar con las críticas y la cuarta generación. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna duda, un interrogante, un comentario, un insulto, una nota al pie, una crítica constructiva, una crítica destructiva, un color? ¿Se está entendiendo? Si se ponen a pensar, cada generación amplía, suma los derechos y algunos los tienen que transformar para ser más abarcativos, para ser más universales. Pero también, mientras más vemos, más falencias encontramos. Veamos lo primero. Lo primero es que esta generación, la tercera, la de 1948, amplía de una manera mucho más grande el concepto de derecho social que la segunda generación. Por ejemplo, tiene el concepto de proteger los grupos discriminados, que el otro no pensaba en discriminación. Este sí piensa en discriminación. Grupos discriminados por la edad, por la minoría étnica, por la religión, por ser de un país. Por ejemplo, que en vez de que te digan bolita, no, soy boliviano, que no te discriminen por de donde sos. ¿Qué? Es horrible, hay gente que discrimina eso. O Paraguay por ser, en vez de ser Paraguay. O Sudaca por ser latinoamericano. Todas maneras que son agresivas de hablar de cierto país, ¿no? Ahora, parecería que esta generación ha logrado resolver muchas cosas, pero hay varios problemas. En primer lugar, que al asumir que el Estado tiene la obligación de garantizar, de proteger y de mediar estos derechos, está interpretando que si no existe el Estado que te pueda proteger, mediar y garantizar estos derechos no los tienes. Por ejemplo, si tu país desaparece, no tenés un Estado que proteja tus derechos humanos.
aparece el problema del apátrida. ¿Saben lo que es el apátrida? ¿Saben lo que es una apátrida? ¿Eh? ¿Qué? Sin patria. Bien. ¿Y cómo puede pasar que alguien no tenga patria? ¿Cómo puede suceder que alguien no tenga patria? Pero ¿cómo naces en un lugar sin Estado? No se siente ciudadano de ese... No, tus emociones, no importa, estamos hablando de los derechos. Vos podés sentirte no argentina, pero usted es argentina, le guste o no le guste. Después puede decir, odio a los argentinos, está todo muy bien, pero usted es argentina, ¿o no? ¿Cómo es alguien apátrida? ¿Cómo puede pasar? Entendemos, apátrida sin patria. ¿Cómo puede suceder que alguien se quede sin patria? Bueno, por ejemplo, les doy un caso. Digamos que yo soy de Argentina y me voy, uso mi derecho de libertad de viaje, de irme de mi estado y me voy de vacaciones. A ver, ¿a qué país le gustaría vacacionar? Italia. Me voy a Italia, ¿no? Me voy a Italia, laburé mucho, estuve ahorrando un par de años y digo, me voy a mi viajecito a Italia, ¿no? El sueño de mi vida es Italia. Y mientras estoy en Italia, Chile dijo, me cansé de los argentinos, y lo invade a Argentina. Lo invade, dice, lo voy a atacar. Y se generó la guerra argentina-chilena, ¿no? Y Argentina pierde. Argentina pierde la guerra. Y Chile dice, ahora, toda Argentina es una provincia de Chile. En esta situación hipotética, ¿Argentina sigue existiendo o no? No, claramente. ¿Por qué? Porque ahora es una provincia de Chile. Entonces, yo que tengo un pasaporte argentino, ¿puedo volver a Argentina? No, porque no puedo volver a un lugar que no existe. Voy con mi pasaporte argentino y dice, disculpe caballero, esto es una provincia chilena, usted tiene que entrar con pasaporte chileno. De repente me convertía en sin patria. Esta situación, que parece loca, afecta a más de 4 millones de personas en este momento. Gente sin patria, que no tiene Estado. Y esta gente vive en refugios, y los conocemos como... No, el inmigrante viene de un Estado. ¿Cómo, el que vive en un refugio, cómo se le llama? Refugiados. El refugiado es alguien que no tiene un lugar a donde ir. Claro, esos son inmigrantes ilegales. Bueno, cuando huís de un lugar y no podés volver, también te convertís en refugiado. Claro. Exactamente. Claro. Pero esos espacios exclusivos, o esos espacios, exclusivos suena como muy lindo, no son lindos. No. Exclusivos suena como muy caché, no son lindos. Claro. Nadie puede velar por sus derechos, porque no hay ningún Estado que exista para protegerlos. ¿Se entiende? Si nadie protege tus derechos, ¿qué se te puede hacer? ¿Nada? Todo. Te puedo violar, te puedo matar, te puedo cortar, te puedo explotar, te puedo hacer lo que quieras, porque no entras en la categoría humano. Porque para tener humanidad tenés que ser reconocido con derecho. Y para ser reconocido con derecho tiene que haber un Estado. Si no tenés un Estado, no tenés derecho. Si no tenés derecho, no sos humano. Si no sos humano, ¿alguien me llevaría a la cárcel por romper esto? No. Es lo mismo que puedo hacer con una apátrida. Puedo hacer lo que yo quiera. ¿Y en ese caso qué se podría hacer? Nada, porque los derechos humanos no lo contemplan. Lo que podríamos hacer es repatriarlos, convertirlos en nuestra patria. Pero ¿cómo metés 6 millones en tu país? ¿No podemos resolver a nuestros propios conciudadanos? Voy a meter gente. ¿Podemos meter a 1.000, a 2.000, a 6 millones? No. ¿No hay un derecho para eso? Estamos viendo las críticas de la tercera generación. No contempla a la gente sin patria. No la contempla, no existe. Entonces, hay ciertas relaciones sociales que esta tercera generación no ha pensado. Eso con el problema de los países políticos. Pero encima hay otra cosa. Esto se crea en 1948, cuando todavía no se había dado la revolución tecnológica en la que estamos ahora. O la ola que hemos vivido ahora, la revolución tecnológica, que es crear un mundo virtual, distinto al mundo físico.
Hay un conjunto de relaciones en el mundo virtual que los derechos de tercera generación jamás pudo imaginar. Ciberacoso, bullying, usurpación de las identidades, todo virtual. Eso no se contempla. Tampoco se contempla el poder de las empresas, cómo las empresas pueden poseer cosas. Por ejemplo, que un país tenga una deuda para una empresa parece una locura. ¿Cómo le podemos deber a un negocio? Pero existe. ¿Se entiende? Entonces, nos encontramos con que esta tercera generación hay muchas cosas que no contempló. No contempló la gente sin Estado. No contempló la tecnología y las nuevas formas de relaciones sociales. No contempló la influencia de las empresas en los países. Y no contempló algo más, el medio ambiente, la contaminación. Actualmente, la generación y la declaración que está en vigencia es la tercera. Todavía no se ha promulgado la cuarta. ¿Ok? Se está cocinando. Mientras que las otras generaciones fueron productos por situaciones políticas, culturales, qué sé yo, la primera generación tras la Revolución Francesa, la segunda generación tras el movimiento obrero, la tercera generación tras el final de la Segunda Guerra Mundial, esta cuarta generación parece estar muy conectada con el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación, las nuevas formas de crear relaciones sociales, las nuevas maneras de entender a la ciudadanía. Porque, por ejemplo, usamos nuestros valores cívicos no solamente a nivel físico, sino a nivel virtual. Por ejemplo, todos tenemos nuestro alias, tenemos nuestro CBU, tenemos nuestras cuentas virtuales, ¿no? Entonces, hay un mundo virtual que queremos proteger. Porque yo con Etual y cosas así, yo puedo hacer cosas. Puedo comprar, puedo vender, puedo ser una maldita persona. Claro. Entonces, desde el proceso de la globalización ocurrida entre el 90 y el 2000, y aparece la globalización, se empezó a considerar que tenemos que pensar nuestros derechos humanos y los derechos cívicos también conectados con la tecnología y el medio ambiente. Entonces, se está hablando de la inclusión, no está esto todavía, esto es lo que se está trabajando ahora, la inclusión como de 10 derechos. En realidad hay más derechos. Como después vamos a ver la clase de derechos ambientales, la inclusión de los derechos ambientales los voy a dejar para esa clase. Y como después vamos a tener la clase de derechos de niño y adolescente, la inclusión de estos derechos los voy a dejar para esa clase. Ahora voy a hablar solamente de la inclusión de derechos del ciudadano en relación a la tecnología. ¿Ok? Hay otros derechos de la cuarta generación que se están discutiendo que lo vamos a ver en distintas clases. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Derecho de niño y adolescente y derechos ambientales. Queda ahí. Bueno. Uno de los derechos que se habla ahora es el derecho de la existencia digital. De que todo tiene el derecho de tener su propia identidad en el mundo virtual. Por ejemplo, un nickname, un avatar, un password, un login. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no te lo puedan sacar. Para que sea tuyo. También se habla el derecho a la reputación digital, donde los usuarios sean tratados con dignidad y no como instrumento. Vieron que hay mucho hate, mucho odio en las redes virtuales. También se habla el derecho a la estima digital, que cada uno sea respetado por su conducta en las redes. Es decir, que si vos nunca maltrataste a nadie, que nadie te empiece a maltratar a vos. ¿Se entiende? También se habla del derecho a la responsabilidad digital, hacerte cargo de lo que haces en el mundo virtual, que es muy difícil hacer cargo a alguien por el mundo virtual, ¿no? Y esto lleva a la cuestión de lo privado, que uno pueda tener cuestiones virtuales privadas, que solamente uno acceda o que considere que acceda. Por ejemplo, el CBU. También está
el derecho al olvido y al anonimato. ¿Qué sería eso? Mucha gente muere y su Facebook sigue vivo, y su Instagram sigue vivo, ¿no? O su Twitch, o su Twitter, o su lo que sea, o su canal de YouTube. Uno cuando muere deja de aparecer en el mundo físico, pero en el mundo virtual uno puede seguir subsistiendo. Entonces uno tiene que tener derecho a ser olvidado en eso y no volver a aparecer, lo cual es difícil. El otro derecho es el derecho al domicilio digital, que uno pueda tener su espacio virtual y que nadie pueda violarlo, como su propia casa física, su propio espacio digital. También está el derecho a la replicación, que es el retweet, el forward, la copia. Es decir, que uno decida qué se le puede retuitear o copiar o reenviar. No es que vos lo puedas hacer porque querés, sino que yo decida que se puede repetir de mí. ¿Se entiende? Después está el derecho a la tecnología. Es decir, que todos tienen derecho a acceder a las tecnologías del mundo digital. Hay gente que si bien es muy global no accede a todo. Todos los sujetos de derecho. Después podemos discutir si un niño es un sujeto de derecho o no. Cuando veamos los derechos de niño y adolescente, vemos en qué calidad un niño o niña adolescente es un sujeto de derecho. El derecho a la paz o a la seguridad. No ser víctimas de hacker, o de cracker, o de robo de identidad, o de ciberbullying. Que existan leyes que te protejan sobre eso. Y por último, el derecho al testamento digital. Poder definir una albacea, que si yo me muero, me pasa a alguien, X persona tiene el derecho de poder controlarlo. ¿No? ¿Entienden? A ver, todo esto se está discutiendo en la medida que han ido avanzando las tecnologías. Se lograrán incluir, y bueno, cada vez más se habla del derecho a la tecnología, del respeto a la identidad virtual, de evitar el ciberbullying, etc. Pero todo eso depende finalmente de cómo Estado particular gestiona eso. Todavía no es universal, es algo particular. Entonces, ¿cuándo se verán? Y quizás en una de esas sale todo bien y lo vemos cuando estemos vivos, o en una de esas sale todo mal, nos morimos y todavía se discute. Veamos que a la humanidad le cuesta enormemente reconocer derechos. No es algo que pasa fácil. Tiene que pasar crisis realmente profundas y cada vez tiene que ser más profunda la crisis como para poder reconocer más derechos. Lo cual eso muestra un panorama desolador. Primero tenemos que bajar antes de poder subir. Entonces probablemente nosotros suframos la rompiente antes de poder ver la ola, pero bueno, queramos que no. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, un interrogante, un comentario, una consulta? ¿Se han entendido estas 4 generaciones? En términos estrictos, la cuarta generación no es una cuarta generación. Se está cocinando, porque todavía no ha sucedido. Pero muchos autores y muchos intelectuales la están llamando así, la cuarta generación de derechos. Estos derechos de la cuarta generación, solamente yo veo que se habla de lo digital. ¿Qué hay de los... Hay una serie de derechos que van hacia los niños y niñas adolescentes, hacia el cuidado ambiental y hacia lo urbano, que también están incluidas en la cuarta generación, pero que lo vamos a ver en las clases pertinentes para eso, sobre el derecho ambiental, sobre el derecho a lo urbano y los derechos niñas y adolescentes. ¿Bien? Para no sumar tanto ahora y quedarnos con eso. Profe, ¿no sé si tiene que pasar una crisis o algo así como las generaciones anteriores para que se me... Lo que la historia ha mostrado es eso. Quizás tengamos suerte y podamos zafar, pero quien conoce la historia... No hubo una crisis, por ejemplo, la pandemia, que se necesitaba tecnología. Y bueno, a partir de la pandemia es verdad que se ha recrudecido eso, o sea, se ha fortalecido eso, pero todavía no está. O por ejemplo lo que dice usted de los Apátridas. eso sería algo muy importante. Sí, pero los apátridas existen desde la Segunda Guerra Mundial. Eso no sería tan universal, porque siguen siendo humanos,
¿Ah? Obvio que siguen siendo humanos, por supuesto que siguen siendo humanos, pero no los están reconociendo. Si yo puedo hacer con vos lo que yo quiera, no te estoy reconociendo como humana, te estoy reconociendo como un objeto. Es lamentable, es triste, claramente, y no debería suceder, por supuesto. Es injusto, estamos todos de acuerdo. Pero si te trato como un objeto, no te reconozco como humana. ¿Es así? Igual se habla como de derechos tan grandes, no sé, del espacio digital, y por ahí el Estado no puede garantizar los derechos que tenemos ahora. Bueno, ese es el problema. ¿Cómo? Pero vos pensás que el Estado nunca pudo garantizar los derechos que estaban en ese momento. Nunca pudo garantizar los derechos de primera generación, los de segunda generación y tercera generación. Pero poder tenerlos como elemento reconocido da fuerza para los movimientos y las luchas sociales. Si no está reconocido como algo universal, es algún capricho. Entonces, si yo logro que se establezca como universal, yo como pueblo puedo demandarlo. ¿Se entiende? Entonces, por eso mucha gente dice, hasta que no existan estos derechos como carácter universal, muchos pueblos no van a poder luchar para que por lo menos se reconozcan. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Muchos de los derechos que yo he leído no se reconocen, y se reconocen, parecen más que derechos, parecen privilegios. Hay un grupo que los tiene garantizados y un grupo que no. Es así. Podemos tener derecho y todavía no lo reconocemos. ¿Cómo? Podemos tener derecho y todavía no lo reconocemos. Y sí, obvio. Por ejemplo, si yo digo que nadie tiene que ser discriminado, pero usted odia a las mujeres trans, ¿está reconociendo el derecho de estas personas a no ser discriminadas? No. ¿Existe la gente que es transfóbica? Sí. Bueno. Y gente que tiene DNI, que tiene patria. Y que, por ejemplo, que por ser mujer u hombre trans no tenés trabajo, porque nos dice no te puedo dar trabajo porque me siento incómodo con tu presencia. Pero yo tengo derecho al trabajo. Ah, cosa tuya. Es muy común que no se lo conozcan. Y quieren que evita un tema polémico, no quieren que hable de mujeres o hombres trans. Piensen en qué trabajo se le ofrecen a las mujeres acá. Piensen en los trabajos que sistemáticamente se le ofrecen a las mujeres en Argentina o en San Juan. Yo veo a veces, por ejemplo, en restaurantes y cafés se busca moza. Porque está el concepto de que la moza atiende mejor, o sea, la mujer atiende mejor, es más servicial, es más pasiva, es un trabajo femenino. ¿Se entiende? En general, yo noto que ves, no será mi percepción, pero por ahora es como que ¿Buscan mozo? ¿Por qué? Y yo creo que es porque la mujer en el ámbito laboral está como mal vista, salió, no sé, de que uno se queda embarazada por mujer. ¿No? Claro. Tiene que darle un montón de... ¿Sí? Bueno, esa es otra discriminación. No te contrato porque andás a ver si te quedás embarazada a los 2 meses. ¿Qué? Si me puedo quedar embarazada a los 7 años, 2 meses o nunca, es cosa mía eso. Pero bueno. Cuando se estudian biología, te pasa eso. ¿Qué? Personas que estudian ya biología, te pasa eso. Se eligen a hombres antes que mujeres. Sí, claramente los trabajos están generizados, tienen géneros. Lo cual eso habla de que la tercera generación no está garantizando los derechos. Mi hermana está en el servicio militar y nos contaba el otro día que... En el servicio militar, cuando decís servicio militar, ¿a qué te referís? Que ella está haciendo la carrera. Está acá en el ring. ¿Está bien? Hace 3, 4 años. Y el novio también nos contaba que este año han hecho todo prácticamente como para ponerle 1000 peros a las mujeres. Porque años anteriores habían tenido muchos problemas con eso, con los embarazos. Claro. Mejor, menos. Lo cual es una estupidez. Una mujer entrenada te puede matar como un hombre entrenado. No hay diferencia en eso. Pero bueno, sí, ahí tienen todos los prejuicios. Ok. ¿Cómo enseñamos todo esto? Por favor, ¿viste? Bueno, yo he traído algunos elementos. Nuestro trabajo en nivel inicial sobre la corriente de derechos que vamos a ver va a ser enseñar ciertas intuiciones, no conceptos.
¿no? Conceptos se trabajarán más adelante. Ciertas nociones o ideas que tienen que quedar, que tienen que naturalizar e incorporar a nuestros estudiantes. Entonces yo he hecho una serie de 3, como siempre, actividades que muestren este proceso que generen como intuitivo estos derechos naturales que son para nada intuitivos, que son históricos, que han sido construidos con grandes esfuerzos humanos. ¿Bien? Y lo he dividido en una actividad para inicial, otra para transición, ¿no? Inicial infantil, y otra para maternal, perdón. Maternal infantil y infantil. Muchas de las que yo les voy a decir quizás las conocen, quizás las usan para otras cosas, pero con esto vamos a poder resignificarlas, vamos a poder ponerles un nuevo valor ético. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo hacer es con una canción, Estas son mis manos. Yo la saqué de un grupo que se llama Pica Pica, no sé si la conocen, ¿no? Entonces, la canción dice así, yo no lo voy a cantar, pero dice: estas son mis manos, estos son mis pies, ¿dónde están mis ojos? Aquí ya los ves, esta es mi cabeza, esta es mi nariz, tengo 2 orejas para vivirte a ti, ¿no? Entonces, uno puede ejercitar las cuestiones con el bebé, dice: estas son mis manos, estas son mis pies, ¿no? Y tocarle las partes. ¿Y qué se está haciendo con eso? Bueno, se está generando varias cosas. Por un lado, la diferencia entre mi cuerpo y tu cuerpo, ¿no? Son tus manos, estas son mis manos. Estos son tus pies, estos son mis pies. Estos son tus oídos, estos son mis oídos. Y encima se genera la idea de identidad. Esto es tuyo, no mío. Esto es tuyo, no mío. Y lo mío es mío. Entonces, ya hay una diferencia de cuerpos y de identidad. ¿Y qué estamos estimulando? El reconocimiento de uno y el reconocimiento del otro, que es uno de los primeros artículos de los derechos humanos, que todas las personas son libres e iguales. Vos tenés tu cuerpo, yo tengo mi cuerpo. Tu cuerpo te hace igual a mí, pero porque somos diferentes cuerpos, ¿no? Claramente, uno a una situación maternal no puede desarrollar un concepto, tiene que desarrollar una práctica, algo lúdico o una intuición. La intuición de: este es tu cuerpo, este es mi cuerpo, ¿no? Estas son tus manos, estas son tus pies, estas son mis manos, estas son mis pies, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Esa reafirmación de la identidad sirve luego para adelante que el estudiante, cuando ya sea verbal, pueda reconocer que su identidad merece ciertos derechos, porque tiene una base. Estos derechos son para mi autonomía, para mi cuerpo, para mis posibilidades. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esto seguramente ustedes han trabajado canciones con su estudiante, o alguna vez en las prácticas han pensado en las canciones. Si ustedes alguna vez han estado cerca de bebés, han cantado. Estas son canciones muy, muy conocidas, ¿no? Bueno, después para transición, sala maternal o sala infantil, un cuento. Este cuento, el cuento y la canción, todas las cosas, recuerden que yo todo lo que les digo lo tienen a mano en el repositorio que yo les daba, ¿no? Yo cada vez que hablo de un cuento, una canción, están en ese repositorio. ¿Dónde está el repositorio? ¿Cómo acceden a ese repositorio? En el grupo de WhatsApp está el repositorio. Bueno, ahí está un cuento que se llama Cuando se va al jardín. Entonces, es un cuento donde distintos animales, monos, focas, pájaros, van al jardín. Es eso, ¿ves? Y cómo se preparan para ir al jardín. ¿Qué hace el mono? ¿Qué hace la foca? ¿Qué hace el pájaro? Entonces, luego de leer ese cuento, que habla de cómo es la vida de cada uno, podemos hacer preguntas. Por ejemplo, ¿las chicas y los chicos de tu sala son todos iguales? ¿No? Por ejemplo, porque acá tenemos distintos animales. En la historia también hay un momento de un conflicto que se tienen que poner de acuerdo los animales en el jardín. Entonces, en base a ese conflicto que lo solucionan, preguntamos: ¿cómo hacen ustedes para ponerse de acuerdo? ¿No? ¿Por qué importa acá el acuerdo? Porque parte de los derechos humanos es reconocernos, reconocer que el otro tiene algo y su voz es válida. Yo no me puedo poner de acuerdo de alguien que menosprecio.
No me puedo poner de acuerdo con alguien que odio. No me puedo poner de acuerdo con alguien que aborrezco. Entonces el acuerdo supone una cierta validación, una cierta estima. Entonces cuando empezamos a preguntar cómo poner de acuerdo, estamos fortaleciendo estas prácticas de reconocimiento decidido, reconocimiento del otro. Sin decirlo. Esa es la maravilla de eso, ¿no? Después, ¿te gustan que tus amigos o amigas sean diferentes? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué cosas diferentes que tienen tus amigos te gustan? ¿No? Para poder valorar la diversidad y reducir las prácticas de discriminación. ¿Entiendes lo que quiero decir? Otra pregunta. ¿Te gusta que te ayuden cuando algo no te sale bien? La cooperación, los derechos sociales, lo colectivo. ¿Te gusta ayudar a otros amigos? ¿Por qué? Luego de eso podemos hacer otra pregunta. ¿En qué te pareces a tus amigos y amigas? Porque luego que dejamos en claro que hay una diversidad, bueno, ¿qué tenemos en común? ¿En qué somos distintos y en qué somos iguales? ¿No? Y ahí trabajamos el tema de los derechos comunes y la diversidad. Bien, para maternal, para jardín. Para jardín tengo otro cuento que se llama ¿Cuándo se va al jardín también? Que es la segunda parte de la primera y que va justamente no para maternal, no para la transición, sino para ya 5 años o solo de 4. ¿Bien? Que es los mismos personajes que vimos en el cuento, pero ahora hacen un viaje escolar. ¿Entiendes? Entonces están los mismos personajes, el mono, los pájaros, la foca, qué sé yo, el sapo, lo que sea. ¿Qué pasa? Antes de viajar todos preparan distintas comidas, porque tienen distintas necesidades. ¿No? Unos comen una cosa y encima hay uno que no prepara bien las cosas, que se olvida de preparar. ¿Bien? Que es el personaje principal, que creo que era el mono, no me acuerdo. Entonces, empezamos, charlamos entre todos. Leemos el cuento, lo leemos una vez, lo leemos 2 veces, 3 veces si es necesario para que quede claro. Es común en estas prácticas cuando leemos cuentos, aparte de teatralizarlos, ¿no? Uno pone la voz, los personifica, sino de decir, ¿quieren que lo lea otra vez? No, es común la repetición en este tipo de prácticas. Es común y muchas veces necesario. Entonces, preguntamos, ¿a dónde van los personajes del cuento? Creo que iban a la selva o no sé, a dónde, a un lugar. Y preguntamos, ¿qué cosa lleva cada uno de estos personajes en su viaje? Banana, caramelos, sándwiches, que sea, ¿no? Entonces preguntamos, ¿por qué todos los animales llevan un alimento? ¿No? ¿Por qué necesitan llevar un alimento? Y preguntamos, ¿vos qué llevarías si fueses al bosque? ¿Por qué? ¿No? Entonces empezamos a pensar la necesidad de la comida, la necesidad de ciertos recursos. Preguntamos, quizás en el parecer, ¿cuál de todos los alimentos que llevan los animales te gusta más? Me gusta más la fruta, me gusta más el sándwich, me gustan más los caramelos. Y preguntamos ahí, ¿crees que algunos alimentos son más importantes que otros? Y ahí empezamos a generar una escala de qué es más relevante y qué es menos relevante. ¿Todos los alimentos son saludables? Y ahí empezamos a hablar de la salud. Fíjense cómo con un pequeño cuento vamos tomando en cuenta, vamos profundizando algunos derechos. El de la salud, la alimentación, el viaje. ¿Recuerdan que el derecho decía el derecho a salir y a volver? No voy a hablar del derecho del viaje internacional. Hablo de una excursión y de los que vuelven. ¿Se entiende? Porque yo trabajo acá nociones, intuiciones, carácter lúdicos, ideas. Mira, acá está. Hay un animal, el gallo, que lleva mucha comida, ¿no? Entonces, ¿por qué el gallo necesita llevar tantas cosas para comer y beber? ¿No? Entonces preguntamos, ¿toda esa comida que llevó, la necesita? ¿Qué pasaría si el gallo se cansa o deja la comida en el camino? ¿No? Preguntando, ¿qué pasa cuando nos faltan los alimentos? Y después podemos preguntar, ¿qué alimentos recomendarías para llevar a un viaje?
¿no? Entonces, con toda esta idea que es claramente dialogada, fíjense lo que yo he hecho, es todo un diálogo, acá lo importante es cómo yo capitalizo la historia para pensar nociones básicas necesarias para entender ciertos derechos. Derecho al viaje, derecho a la amistad, derecho a la comida, derecho a la salud, derecho al bienestar. Claramente yo puedo usar este cuento para otras cosas también. Esa es la maravilla de estas cosas, es como uno lo enfoca. ¿Se entiende? Más o menos, sí, más. Bueno, ¿qué piensan de esto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Creen que les sirve esto? ¿Es una tontería, una pérdida de tiempo? ¿Habían pensado en los derechos humanos de esa manera? ¿No? Y ahora que lo piensan de esta manera, ¿creen que sirve para algo o no? Toda la clase ya la di, si no piensan que sirve, ya está. Ah, el afiche, yo odio el afiche. Sí, yo odio el simplismo con que se dan ciertas cosas. Porque eso hace que nosotros también pensamos nuestra profesión de manera simplista. Y no es simplista. Es una profesión compleja que si no la tomamos en serio terminamos convirtiéndonos en docentes mediocres. Y en el nivel inicial hay ciertas complejidades que si no las tenemos en cuenta, nos comen. Entonces, hay que pensar esas complejidades. O por lo menos eso es lo que yo creo. Ustedes pueden decir, no, yo quiero ganar plata con esto y están en todo su derecho. De estas generaciones de derechos, ¿con cuál están más de acuerdo? Con la primera, dice. La que no está la mujer. La tercera. Sí. La que se enseña y la que se pide mayormente es la tercera. Pero no se enseña las carencias, se enseñan las virtudes. Yo creo que hay que enseñar las dos. Las virtudes, porque son importantes protegerlas, y las carencias, porque tenemos que evitar creer que siempre va a estar bien así. Y no siempre va a estar bien así. Bueno, dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos, nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva, color. ¿Ninguna? ¿Entendieron todo? No creo que yo sea tan bueno explicando. Bueno, finito por hoy. Nos vemos el jueves con